movimiento adicional que se superpone, repito, al que ya tenía, y produciendo entonces oscilaciones adicionales. El hecho es de que estamos estudiando esa energía, cómo nos interesa saber cómo se propaga la energía, ¿sí? Cómo se propaga la energía y además de eso, cómo es posible entender que las partículas del medio captan la energía. Captan la energía y se la quedan, es decir, absorben la energía de las ondas y se la quedan, o simplemente esa energía, si llega a ellos y luego se va, o sea, toda la energía que les llegó a la partícula es la misma energía que sale de ella, ¿no? ¿Eso es así? ¿Cómo es? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo funcionan las ondas exactamente? ¿Sí? Ese es nuestro tema que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Espero que durante la exposición pueda dar respuesta a todas esas preguntas que nos acabamos de plantear, ¿no? Muy bien, entonces hablaremos de la propagación de la energía. Acá están nuestras fotos, nuestras imágenes, que son motivadoras, les llamo yo. Fíjense ustedes, al lado izquierdo tenemos un esquiador no, ¿cómo se llaman estas? Surf, ¿no? Surfistas, surfistas, estas personas que se deslizan con una tabla, ¿sí? Sobre la superficie, utilizan precisamente la energía, ¿no? de las olas, ¿sí? Y las olas son generadas precisamente, a las olas se les llama onda, ¿no? Esa es una onda. Entonces, pero tenemos bastante confusión ahí, ¿no? De saber cómo es que se mueven las partículas del mar, las partículas de las olas, ¿no? Entonces es una superposición de varias formas de movimiento de las partículas del agua, ¿no? Que eso le permite, por ejemplo, hacer ese tipo de túnel. Como ven ustedes, la persona está dentro de un túnel de agua, ¿verdad? ¿Cómo es posible que haga eso, no? ¿Qué tipo de movimiento tienen esas partículas? Luego, otra de las cosas que comentaba con una de sus compañeras, es decir, que cuando ocurre un tsunami, por ejemplo, el agua se recoge una cierta cantidad anormal de distancia, a veces son distancias grandes, de 50, 100 metros, ¿sí? Hasta más inclusive. Y luego viene la ola gigante de tsunami y se va lejos, ¿no? Inclusive mucho más allá de los límites que tenía antes de ese evento. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra tal cosa? ¿Eso también son ondas? ¿Eso es una onda? Muy bien, y la respuesta es sí. ¿Ya? La respuesta es sí. Entonces, nosotros lo que queremos saber es sobre esa energía que viaja y que nosotros la llamamos onda. Otra manifestación de esta energía es, por ejemplo, este puente, ¿no? Este es un puente que se llama el Tacoma Narrows, construido en 1940 y que en su momento era el puente más largo, ¿no? del mundo. Adicionalmente, es un puente que era el orgullo digamos, por el diseño y construcción, era el orgullo de la ingeniería civil de los norteamericanos. Sin embargo, a tan solo 6 meses de la inauguración se cae. El videíto que ustedes tienen acá, que es de 4 minutos, precisamente nos narra un poquito de la historia, ¿no? De la historia de cómo es que se cayó. ¿Está bien? ¿Cómo es que se cayó? El punto es de que aquí es la energía, los vientos, ¿no? La energía eólica, la energía de los vientos es la que se va transfiriendo de a pocos hacia la estructura del puente hasta que finalmente entra en resonancia y se cae, ¿sí? Entra en resonancia y se cae. Entonces aquí la resonancia, ¿qué cosa es? Es otra incógnita que estamos metiendo. En realidad tenemos respuesta a todas las preguntas que he hecho, ¿no? Tenemos unas respuestas que ahora yo les pido que pongan
digamos, en duda, ¿no? Para que puedan tener la capacidad de aceptar o no, o rechazar, pero con argumentos, lo que voy a decir, ¿no? Respecto de ella, ¿no? Bueno, como decía, acá lo que se tiene es eso, ¿no? Un movimiento de tipo oscilatorio, entonces se genera hasta que finalmente entra en resonancia y se cae el puente. ¿Está bien? Entonces se dice que hay esa transferencia de energía, eso también se puede tratar como si fueran ondas, ¿no? Ondas del viento. Un ejemplo, ya esto para poner las cosas en forma más simple, un ejemplo que podemos hacerlo, ¿no es cierto? Y que nosotros definitivamente lo hemos visto en algún momento, así que lo único que tenemos que hacer es imaginarnos un poco, ¿no? Vean ustedes esta imagen, ¿sí? Esta es una imagen del libro de Tipler. Una mano, un agente externo, ¿sí? Tensa inicialmente la cuerda, que tiene el otro extremo fijo a una pared. ¿Está bien? Entonces la cuerda está tensa horizontalmente y en algún punto de la cuerda cuelga de él una cajita, ¿no? Una cajita de fósforo, por ejemplo, ¿sí? Una cajita muy ligera. Entonces el agente externo produce un pulso, es decir, un ascenso hacia arriba e inmediata bajada del extremo de la cuerda, ¿sí? Y entonces se produce un pulso que viaja a lo largo de la onda. Entonces, distinguimos a la persona como el generador de la onda, ¿sí? Y lo que está produciendo es un desplazamiento, y ese desplazamiento es el que se está propagando a lo largo de la cuerda. Eso se llama una onda de desplazamiento. Lo que viaja, la energía que viaja a lo largo de la cuerda, esa es lo que nosotros le llamamos onda, ¿sí? La onda. Entonces, en este caso, la onda transporta energía. ¿Y quién le dio la energía? El agente externo. ¿Y cómo hizo para cambiar la energía de las partículas con la que estaba, por ejemplo, en contacto? ¿Cómo hizo? Realizó trabajo, ¿no? Porque subió y bajó, ¿no es cierto?, la fuerza que ejerce sus dedos sobre las partículas de la cuerda, del extremo de la cuerda, ¿sí? Se desplaza. Y si se desplaza, si es una fuerza que se desplaza, hay trabajo. Y nosotros sabemos que el trabajo es un mecanismo para cambiar la energía, ¿no es cierto?, de un sistema. En este caso, nuestro sistema es el medio donde se propaga la onda, es decir, la cuerda. ¿Está bien? Y por ende, nosotros cómo visualizamos la onda que está viajando. Bueno, primero determinamos qué cosa es lo que se ha producido, lo que la gente externa ha producido. Ha producido un desplazamiento, ¿sí? Y ese desplazamiento es el que está viajando. Entonces esto se llama una onda de desplazamiento, ¿ok? Pero, sino esta onda de desplazamiento transporta energía y cantidad de movimiento. Muy bien. Aquí, cuando llega este pulso, vamos a decir así, cuando llega este pulso a la cajita, entonces la cajita se va a mover, ¿no es cierto? ¿Cómo se moverá? Vamos a apreciar que se mueve verticalmente. No se desplaza horizontalmente, nada. Solo se mueve verticalmente, hacia arriba y hacia abajo, ¿de acuerdo? Y entonces, en función de la cajita, del movimiento de la cajita, podemos decir de que sí, efectivamente, cuando la cajita empieza a moverse hacia arriba, eso cambió su energía cinética, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta sería, ¿y de dónde salió esa energía? No me van a responder de que de la mano, ¿no? No, pues la mano no está en contacto con la cajita. Así que la mano no es responsable de este movimiento. Entonces, ¿quién es responsable? La molécula vecina, ¿no? La que está la vecina, que se movió. ¿Y quién movió a la vecina? A la segunda vecina, la segunda vecina. ¿Y quién movió a la segunda o a la tercera o a la cuarta vecina? Y ya está. Entonces, allá lo que tendríamos que decir es que ese desplazamiento, ¿sí?, que, es, que, va, que
que lleva consigo una energía, esa llegó a la cajita, ¿ok? La cajita tomó esa energía, se movió, cambió su energía, ¿sí? Adquirió energía cinética, y luego, ¿sí? Y luego cuando pasó el pulso de onda, la cajita queda en su lugar, donde estaba antes, ¿sí? Así es como vamos a considerar los medios. Los medios donde se propaga la onda no van a consumir energía, ¿sí? Entonces, ese tipo de medio se llama no dispersivo. Cuando el medio consume energía de la onda, se llama medio dispersivo. ¿Y cuál es el efecto cuando se tiene un medio dispersivo? De que la onda, en la medida que se está propagando, va a ir disminuyendo su energía, ¿sí? Hasta que finalmente toda la energía de la onda queda consumida totalmente por el medio. Entonces, la pregunta sería, ¿y entonces en qué gastó esa energía, la que absorbió de la onda? ¿En qué gastó el medio, las partículas del medio? En rozamiento, en fricción. Cuando empezaron a moverse, ahí aparece fricción, y eso entonces es la forma digamos, se disipa la energía. Entonces, ojo, quiero aquí otra vez aclarar. ¿Se acuerdan lo que dijimos de fricción a nivel molecular, ¿no? En el caso de los fluidos, acá también eso es válido. A nivel molecular, ¿sí? Los átomos, los electrones, los núcleos atómicos no están en contacto, ¿sí? A nivel molecular, a nivel atómico, ¿sí? A nivel nanoscópico, hay más vacío que materia. ¿Está bien? Entonces, no es posible que haya fricción así como nosotros la concebimos en los movimientos macroscópicos. Otro paréntesis, movimiento macroscópico se refiere a los movimientos que podemos ver con nuestros ojitos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que, a menos que se diga lo contrario, los medios que nosotros vamos a utilizar aquí son medios no dispersivos, no consumen energía, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se traduce, ¿no es cierto?, esto en lo que yo observo? Bueno, en el caso de este experimento virtual que estamos haciendo, cuando el pulso de onda llega a la cajita se mueve, ¿okay? Adquiere energía y también cantidad de movimiento, ¿sí? Que eso del pulso de onda. Y cuando el pulso pasa, ¿sí? El pulso pasa, la cajita queda como estaba antes, ¿sí? Y la energía del pulso sigue siendo la misma, ¿ok? A pesar de haber recorrido toda la cuerda, sigue siendo la misma, ¿ok? Otra de las cosas que también observamos en este experimento es que el pulso se refleja en el extremo de la cuerda, ¿sí? En este caso está ese extremo unido a la pared, entonces normalmente se dice que se refleja en la pared, ¿no es cierto? Y, y entonces habrá un pulso de regreso. Muy bien, y ya está. Ya hemos dado las grandes definiciones, ¿no? La definición en realidad y las características de la onda, ¿sí? Lo que define la onda ya lo hemos dicho en la descripción de nuestro experimento. Ahora faltaría identificar eh, el movimiento adicional que adquieren las moléculas del medio donde se propaga. Acá ustedes pueden observar que las partículas de la cuerda, ¿sí? Las partículas de la cuerda tienen un movimiento de arriba hacia abajo, aún solo hacia arriba y hacia abajo, aún cuando vean ustedes que el pulso viaja horizontalmente, el movimiento de las partículas es hacia arriba y hacia abajo nada más, o sea, en dirección perpendicular a la velocidad de la onda. Por si acaso, la rapidez de la onda es constante. En un medio homogéneo, la rapidez de la onda es constante, ¿de acuerdo? Pero la velocidad de las partículas que se mueven, no es constante, ¿ok? En este caso, la partícula oscila, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Va y viene, es una ida y vuelta, ¿sí? A eso le llamamos una oscilación.
Es una... Esa oscilación, por supuesto, tiene que tener una velocidad variable, ¿no? Y es indudable. Cuando llega a la parte más alta, para que pueda retornar la partícula, su velocidad tiene que ser cero en la parte más alta, ¿no? Cambia de sentido la velocidad y se mueve hacia abajo, ¿no? Entonces, hay velocidad variable. Las partículas tienen velocidad variable, pero la onda tiene rapidez constante, ¿sí? Muy bien, entonces con este experimento vamos a generalizar, ¿sí?, la definición de onda. Vamos a hablar de una onda viajera, ¿ya? La definición la vamos a dar en términos de una onda viajera. ¿A qué llamamos una onda viajera? Una onda que se propaga en un medio y que no le vamos a poner límite al medio, ¿de acuerdo? Entonces viaja y viaja y viaja, ¿no? Porque el medio no consume energía de la onda. Entonces la onda puede desplazarse, disculpen, hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, la definición formal es que una onda es una perturbación física, que puede ser, perturbación física puede ser desplazamiento, presión, campo eléctrico, campo magnético, densidad, etc. ¿Sí? Que se propaga en un medio físico. El medio físico es un medio material, es decir, un sólido, líquido, gas y también el vacío, que transporta energía y cantidad de movimiento. Es muy importante esto, ¿no? La onda transporta energía y cantidad de movimiento sin traslado de masa, ¿sí? Sin traslado de masa. Esa es entonces nuestra definición de onda. Debo decir que las únicas ondas que viajan en el vacío son las ondas electromagnéticas, es decir, las ondas de campo eléctrico y campo magnético, ¿sí? Que se verá en el siguiente curso de física. Y por lo tanto, eso nosotros no lo vamos a estudiar acá. En nuestro curso vamos a estudiar las ondas mecánicas, es decir, esas ondas que se propagan en un sólido, un líquido o un gas, aprovechando la elasticidad del medio, ¿sí? Aprovechando la elasticidad del medio. Entonces, por eso es que algunos les llaman ondas elásticas. Pero eso sobre todo, ¿quién habla de ondas elásticas? Aquellas personas que no son ingenieros, pues, ¿no? Que no son gente de ciencia ni de ingeniería, sino más bien son gente de letra, no son gente de afuera. Entonces, ponen nombres, ¿no? Para que, digamos, para que pueda entender, entre comillas, la mayoría de gente, ¿no? Aunque no es verdad que las ondas sean elásticas, sino que aprovechan la elasticidad del medio. ¿Está bien? Para propagarse. La clasificación de las ondas se hace de varias formas, ¿no? Una de las formas es por cómo se mueven precisamente las partículas del medio por donde viaja. Entonces, si las partículas del medio se mueven transversalmente a la dirección de propagación de la onda, se llaman ondas transversales. ¿De acuerdo? Ondas transversales. Y un ejemplo es el experimento que acabamos de hacer hace un ratito, ¿no? Las partículas de la cuerda se oscilan transversalmente a la dirección de propagación. ¿Ok? Otro ejemplo es cuando cae una gotita de agua sobre una superficie de agua que estaba en reposo, entonces se generan entonces esos círculos que empiezan a viajar, ¿no? Esos círculos, estas crestas que empiezan a viajar radialmente por la superficie desde el punto donde cayó la gotita, ¿sí? Entonces forman como especies de circunferencias que se van haciendo de radio cada vez más grande, ¿no? Muy bien, entonces también las partículas de la superficie del agua se mueven de forma transversal a la dirección de propagación. Esas son ondas transversales. Ondas longitudinales se llaman aquellas en las cuales las partículas del medio, donde se propaga la onda, se mueven de forma tal que en la misma dirección de la propagación de la onda, ¿sí? En la misma dirección, se mueven paralelamente. Ejemplo de esto son las ondas que se propagan en un resorte, ¿ok? O si no, acá vean ustedes en este tubito de la derecha, ese es un tubo de vidrio que no,
digamos, se llama el tubo de Kund, ¿ok? K-U-N-D, el tubo de Kund. Este tubo tiene, por ejemplo, un extremo puede ser cerrado o tiene una tapa fija, y el otro extremo tiene una tapa, un émbolo, como ustedes pueden ver, móvil, que se desliza sin fricción, ¿no? Entonces, dentro hay aire encerrado, por supuesto, y este émbolo, cuando lo mueven, ¿no es cierto? Nosotros le podemos dar un pulso, así como lo hicimos en el ejercicio, en el ejemplo o en el experimento anterior. ¿Sí? Podemos una ida y vuelta, podemos darle al émbolo, y entonces lo que producimos es una variación de la densidad que viaja, o también una variación de la presión que está viajando, ¿ok? Y entonces el movimiento de las partículas está en la misma dirección que viaja la onda. La onda viaja a lo largo del eje del tubo. Igualmente las partículas se mueven en la misma dirección. Estas son ondas longitudinales, ¿sí? Que son las ondas sonoras, ¿sí? Son de tipo longitudinal y se explican de una manera sencilla mediante este tubo de aire. Las ondas en un resorte también resultan ser ondas longitudinales. Muy bien, ya está. Ya tenemos los dos tipos de onda. Ahora hablemos de otra forma de clasificar las ondas. Es por la dirección en la que viajan, ¿sí? Si solamente viajan en una sola dirección, tal como en el ejemplo de la cuerda, ¿sí? Que viaja en la dirección de la cuerda, o en el caso del tubo de vidrio, que también hemos visto anteriormente, que viaja a lo largo del eje del tubo, esas son ondas unidimensionales. Y nosotros vamos a ver la matemática, ¿sí? De las ondas unidimensionales. ¿Está bien? Las ondas bidimensionales son las ondas que se propagan a lo largo de una superficie, tal como, por ejemplo, las ondas sobre la superficie de agua, ¿no? De la superficie de agua, ahí viajan ondas que viajan por toda la superficie, ¿no? En el caso, y ahí nosotros apreciamos que las ondas viajan y nosotros lo percibimos tal, lo observamos con los ojos, porque ahí se forman circunferencias concéntricas o centradas en el punto donde cae el agua, ¿no? O donde perturbamos la superficie. Y estas circunferencias entonces empiezan a viajar, ¿sí? Empiezan a viajar alejándose de ese punto y generando, bueno, siempre siguen siendo circunferencias, pero cada vez de radio mayor. Esas son ondas bidimensionales. En la superficie de un tambor también ocurre la propagación de las ondas bidimensionales. Ustedes han visto que en los juegos mecánicos, bueno, esos juegos mecánicos que hace 2 años que no están digamos, a la vista de los niños, ¿sí? En los grandes en los malls, habían siempre ¿no? Pero hay esos diferentes entretenimientos para los niños. Uno de esos entretenimientos es la famosa cama elástica, ¿no? Donde se tiene una membrana muy estirada y los niños entran ahí y empiezan a saltar, ¿verdad? Ya ahí también tenemos la propagación de ondas, ¿no? Onda de desplazamiento, ¿no? Porque el niño cuando salta, la parte donde está en contacto los pies con la membrana, ¿sí? Ahí ese la hunde y las otras vecinas también empezarán a moverse, ¿sí? Debido a que se propaga pues una onda, ¿no? Una onda de desplazamiento. Muy bien. Esas son ondas bidimensionales. Y las ondas tridimensionales, el ejemplo más claro, bueno, se llama así porque viajan en 3 dimensiones. Está bien, en todas direcciones. Nosotros somos seres que vivimos en 3 dimensiones, ¿no es cierto? En 3 dimensiones espaciales. Por lo tanto, en esa somos tridimensionales, nos dicen así. Y que el sonido, ¿sí? El sonido es un ejemplo de onda que se propaga en todas direcciones, porque cuando yo estoy hablando, me escuchan los que están frente a mí, a los costados, arriba o abajo, ¿verdad? En todas direcciones se propaga el sonido, ¿verdad? Entonces son ondas tridimensionales. Por si acaso
si todavía no han terminado si todavía les falta hacer su cuarto informe de laboratorio, les digo que el cuarto laboratorio, ¿sí? Lo que ustedes han experimentado es con ondas, ¿sí?, tridimensionales, ¿de acuerdo? Son ondas sonoras tridimensionales, ¿está bien? Y que por lo tanto, la ecuación de la onda tridimensional no es la misma que la ecuación de onda unidimensional, ¿de acuerdo? No es lo mismo, no es igual. Ahí ustedes, si revisan el fundamento teórico, encontrarán dos ecuaciones de onda o funciones de onda, que así más propiamente las conocemos. Van a encontrar dos funciones de onda diferentes, ¿no? Y si ustedes leen el texto, ahí van a ver onda unidimensional y onda tridimensional. Entonces ustedes están experimentando con ondas tridimensionales. Bien, entonces es posible hacer una deducción de una ecuación diferencial que identifique este fenómeno físico que nosotros estamos llamando ondas. La respuesta es sí. O sea, tal como se hizo en el movimiento armónico simple, encontramos una ecuación diferencial que resulta ser condición necesaria y suficiente para que un sistema físico que cumple esa condición se llama más, y viceversa. ¿Ok? Toda función que cumpla la ecuación es un más. ¿Sí? Es un más. Entonces, ahora esa función lógicamente se refiere a en nuestro caso se refiere a algún punto material, ¿no? O algo material, ¿sí? Puede tratarse moléculas de gas, moléculas de líquido, moléculas de sólido o partículas. Cuando hablamos de partículas puede ser un conglomerado de moléculas, pues, ¿no? Que puede ser, digamos, invisible para nosotros. Puede ser nanoscópico, microscópico, ¿no? O de repente milimétrico quizás, porque hasta inclusive algunos ojitos como los míos ya no podemos ver fracción de milímetro, ¿sí? Pero la mayoría de ustedes probablemente van a ver fracciones de milímetro, ¿no? A veces, si nos arrancamos un cabello, si ustedes lo estiran el cabellito y lo pueden ver el cabello, ya, entonces su vista es buena, porque el espesor del cabellito es de fracción de milímetro, ¿no? Aproximadamente 3 décimos de milímetro por ahí. Entonces, si ustedes pueden ver, está muy bien. Tienen buena resolución de sus ojos, pero si no, ya pues, como decía, ¿no? Decía que esa función del más está aplicada a una partícula, ¿no? Entonces ya estoy diciendo que las partículas pueden ser de diferente tamaño, ¿ok? Y en este caso también tenemos nuestra ecuación diferencial, solo que nosotros no vamos a hacer esto, es decir, no vamos a nosotros no vamos a hacer perdón. Bueno, mencionaba que nosotros no hemos empezado por hacer la deducción, ¿no? Y se las voy a dejar como tarea. Por si acaso, esta deducción que estoy dejando, mejor pongo la palabra deducir, ¿no? Porque algunos se pueden olvidar. Deducir. Ya, muy bien. Entonces, digo esto porque en el caso del más nosotros partimos del análisis de un sistema, ¿sí? De un sistema masa resorte que es un más, y llegamos a una ecuación y esa la generalizamos. Acá también se puede hacer lo mismo, ¿no? Se puede elegir un sistema ondulatorio, ¿sí? Una onda,
una onda que se esté propagando por un medio, como por ejemplo el caso de la cuerda, y a partir de ahí, aplicando las leyes de Newton, deducir una ecuación diferencial como esta. Esta ecuación se puede deducir así, ¿ok? Y diremos entonces que esta es la ecuación diferencial de ondas. EDO, estamos llamando. ¿Sí? Que como ustedes pueden ver, esta por si acaso es una ecuación diferencial para una dimensión. Entonces, pero no hemos elegido ese camino largo porque, bueno, por tiempo. ¿Sí? Y además en todos los libros sugieren hacerlo, los libros lo hacen, pero todos los libros lo hacen, por si acaso, pero lo hacen como un apartado, porque consideran de que, digamos, es un poco, lleva tiempo por un lado, ¿sí? Y por otro lado, esto involucra concepto de, como ven ustedes acá, de segunda derivada, ¿no? Y todavía parcial. Entonces, como que es un poco complicado, ¿no? Muy bien, entonces esta función de onda tiene que ser una función, ¿sí? Tiene que ser una función, función de onda, aquí está, vamos a elegir otro colorcito, ahí. Una función de onda que es en realidad función de dos variables, x y t, una coordenada espacial y una coordenada temporal. ¿Ya? Dos variables. Es decir, que esta onda se está propagando a lo largo del eje X, ¿sí? Y t es el tiempo, ¿no? La coordenada temporal. Bueno, entonces, este de aquí es una condición necesaria y suficiente para decir que debe cumplir todo sistema ondulatorio. Entonces, en otras palabras, una onda debe satisfacer esta ecuación necesariamente y viceversa. Esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación es satisfecha por las ondas. ¿Ya? Tareita, así inmediata para las intervenciones. Estas 5 funciones son ondas, sí o no, y determinar cuál es la rapidez de la onda. ¿Cómo se determina la rapidez de la onda? Al reemplazar, por ejemplo, si esta función o esta de aquí es una onda, debe satisfacer esta ecuación. Y v resulta ser la rapidez de la onda. Entonces, ustedes al reemplazar la función aquí, ¿sí? Van a encontrar que v va a tener un valor numérico en unos casos y alguna expresión en otros casos. Entonces hay que hallar, repito, primero hay que verificar si la función describe alguna onda, sí o no, o bien, y en caso de que sea cierto, encontrar la rapidez. Bueno, mientras ustedes lo hacen, les voy a dar 2, 3 minutitos que yo me voy a alejar un momentito, ¿sí? A aplicar pues nuestro conocimiento de matemática, ¿sí? Para ¿qué color? Azulito le vamos a poner ahora, ¿sí? Entonces aquí arriba empecemos. La derivada de y respecto de x. ¿Está bien? Entonces sería la derivada de y aquí estoy aplicando mi regla de la cadena respecto de z por la derivada de z respecto de y, de x, perdón. ¿Sí? Está bien, ¿verdad? Entonces, la derivada de y de z, pues no podemos hacerlo porque no conocemos explícitamente la función. De z de x sería, de z de x me va a dar 1. Por lo tanto, finalmente dy de x es dy de z. Ya está. Ahora vamos por la segunda derivada, ¿no es cierto? La derivada segunda de y respecto de x. ¿Sí? Para obtener este término de acá. Perdón. Entonces, tendríamos que, sería la derivada de z respecto de x, ¿no es cierto? Por la derivada de y respecto de z. Entonces, pero la derivada de y respecto de z
¿sí? De y respecto de z, que esto sería, a ver, voy a escribirlo aquí explícitamente, de y de z. ¿Se entendió? ¿Está claro eso? ¿Sí? A ver. Nosotros estamos derivando de la derivada segunda de y respecto de x, ¿está bien? Entonces, de z de x, eso me va a dar 1 por la derivada de y respecto de x respecto de z. Pero la derivada de x respecto de z es igual a la derivada de y respecto, perdón, la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de z. Y eso es lo que estamos poniendo acá, ese resultado. Por lo tanto, como conclusión, será que la segunda derivada de y respecto de x va a ser igual a la segunda derivada de y respecto de z. Ya está, ya hemos terminado esa parte. Ahora vamos por la otra. Sigamos con lo mismo. Por ejemplo, queremos saber la derivada de y respecto del tiempo. Este de acá, nuevamente la regla de la cadena, de y respecto de z respecto de t. Ahora, ¿cuánto vale dz respecto de t? La derivada de z respecto de t es más menos u, ¿de acuerdo? Entonces escribiríamos así, más menos u por la derivada de y respecto de z. Ya está un poco complicado ahí. Vamos a hacer la derivada segunda de y respecto de t. Esto va a ser igual a decir la derivada de z respecto de t por la derivada respecto de z de y de t, ¿sí? Pero ¿a qué es igual de y de t? De y de t es más menos 1 de y de z. Véase que, que u es una constante, ¿no? Es una constante. Bueno, muy bien, entonces, pero dz de t otra vez es más menos u. Por lo tanto, me quedará así. Más menos u. Todo esto elevado al cuadrado. Por la derivada segunda de y respecto de z. ¿Está bien? Si nosotros reemplazamos, ahora sí, esto lo reemplaza aquí, disculpen ustedes mi pulso, y esto reemplaza aquí, ¿qué me va a dar? ¿No? Voy a tener, esto sí lo voy a hacer con color, con otro colorcito, voy a tener por este lado, tendré el más menos u al cuadrado, que será u cuadrado nada más, ¿no? U cuadrado por la derivada segunda de y respecto de z. Y por otro lado tenemos b cuadrado por la derivada de y respecto de z. Entonces, esta segunda derivada de y respecto de z se cancela y me queda que u es igual a v. Entonces, nuestra conclusión es que esta función, la función número 5, esta de aquí, esta función implícita del binomio, esta función es una onda porque satisface la ecuación de ondas y además la rapidez de la onda es el coeficiente del tiempo, ¿sí? Acá lo hemos puesto como u, ¿de acuerdo? Ahora, entonces cualquier función
de este binomio x más menos ut es una onda. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces ahora sí hay que hacer lo que les digo, ¿no? Para verificar que que estas otras ondas sean, bueno, que estas otras funciones sean realmente ondas, deben satisfacer esta ecuación diferencial. Así como yo lo he hecho, ¿no? El procedimiento que he hecho yo es el procedimiento que se hace normalmente para verificar si una función resulta ser solución de la ecuación. ¿Sí? Y como en este caso ha sucedido de que sí es solución, entonces decimos que es una onda. La función 5, esa función implícita del binomio, es una función de onda. ¿Sí? Es una función de onda. Muy bien. ¿Alguien ya tiene una respuesta? ¿Alguien ha hecho ya algo? ¿Sí o no? Profesor, yo solo ¿Ah? A ver, muéstrenlo por la pantalla. ¿Eh? Voy a dejar de transmitir. necesitas para tomarle foto y ponerlo, por favor. Si hay otro que tenga ya, puede ponerlo también mientras tanto. Mientras Villegas toma foto y todo eso, y compartirlo, ustedes pueden, el que quiera puede, sus garabatos puede mostrarlo ante la cámara. Garabato a la 1, garabato a las 2, nadie, pucha, estamos dormidos, ¿eh? A ver, ¿qué dice ahí? profe, ¿puedo compartir pantalla? Por supuesto. ¿Se ve, profesor? Sí. A ver, dice, él ha hecho la C, ¿no? La 2. La 2, bueno, ya no Mi importa letra ya. está, profe, disculpe. La 2, la 2. Ya es que tienes que tener en cuenta porque ya soy tío, pero ya no miro bien. Ya está. Entonces tendríamos ¿qué es lo que hace? Ya, Bueno, pues, las comprensible. derivadas parciales. Ya, hace lo mismo, ¿no? Haces tus derivadas parciales, bla, 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 primero respecto del tiempo, ¿no es Sí, cierto? Ahí está. Después respecto de X, otra vez, ya está. Y la reemplaza, ¿no es cierto? Entonces pone b cuadrado, la pone de la forma b cuadrado, es el cociente de los dos. Ya, bueno, mucha gente prefiere hacer eso. Y entonces esto, bla, 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 simplifica, sí, y como él acá también solo se lo hace. simplifica, profe, al final. Acá me olvidé simplificarlo. Bueno, acá, ¿cómo se llama? Factorizo 36 y se simplifica y queda v cuadrado es igual a 1/36. Y Creo que queda que v cuadrado es igual a 1/36. sí, Ya, pues, perfecto. v cuadrado igual a 1/36. Y ya, más Ya o está. menos un sexto. Ok, muy bien. Es Ya, correcto. profe. Muy bien, Yair. Gracias. Está bien. Lo que ha hecho Yair es correcto. Ok, gracias, Yair. A ver, Profesor, ahí, veamos. ¿Ya estás listo? Muy bien, sí, Yori. esto es lo que yo hice, ¿no? Sí. Comencé con la definición, ¿no? Eh, bueno, lo que vendría a ser. Y acá comencé y acá me di cuenta que me salía esto, ¿no? Eh, ¿Cuál has hecho? ¿Cuál has con la hecho? doble derivada, ¿no? He hecho las dos, he Ah, hecho las dos. justo la misma. Ya. También bueno, ¿no? Bueno, por definición, esto de acá de, ¿cómo se llama este teorema? No me acuerdo del teorema. Ya. Hago la segunda derivada, ¿no? Y las derivadas pasan, como están multiplicando, pasan a sumar, ¿no? Y me haya un doble con, o sea, la derivada de t respecto al x, ¿no? Y ese es cero, ¿no? Por la función que tenemos, ¿ya? Entonces se elimina y te quedaría que la derivada de y por la derivada de x multiplicando a la doble derivada de x respecto al t al cuadrado, ¿no? Es igual a la derivada de y al cuadrado sobre t, ¿no? Y ahí me sale esto, ¿no? Que b cuadrado es esto. No, pero ahí hay un error, ¿ah? Pero creo Porque que ahí creo que no debería, no debería salir función de las coordenadas, ni espacial ni temporal, porque eso significa, no debería salir, porque la rapidez es constante. Esa es la característica de una onda, que la rapidez es constante. me A confundí ver, una vez. sí, de y de x de t, eso está bien. La regla de la cadena aplicaste ahí.
Pero algo de haber fallado ahí en la regla de la cadena. Me parece que es cuando tú haces la derivada cruzada, es decir, dy de t, segunda derivada de y respecto de t y de x, eso no es cero, porque si se trata de una función continua, que sí lo es, entonces eso es diferente de cero, porque son intercambiables, ¿no? Y por lo tanto satisface y eso no es diferente de cero. Me parece que ahí ha sido el error. Bueno, muy bien. ¿Algún otro? ¿Nadie más? Y ya. Bueno, entonces ustedes, voy a seguir compartiendo. Perdón. Bueno, entonces ustedes se darán cuenta de que realmente todas satisfacen la ecuación de onda. Todas, la primera, la segunda, la tercera. Inclusive podemos saber así rápidamente que cumplen con esta función implícita. Por ejemplo, si yo aquí en la ecuación número 1 factorizo el 4 en el paréntesis, lo saco fuera del paréntesis el 4, que es el coeficiente de x, me va a quedar x más 3/4 t, todo esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Y precisamente es una función del binomio x más menos u por t, donde u en este caso es igual a 3/4, ¿sí? Es decir, la rapidez. Esta ecuación, ¿sí?, va a satisfacer la ecuación de onda porque ya yo demostré que la ecuación 5 satisface la ecuación de onda, esta función implícita. Y la ecuación 1, o la función 1, resulta ser una forma explícita de esta función, de la función 5, de la función, bueno, es una forma explícita de esta implícita. Bueno, espero que se entienda mi trabalenguas, ¿no? Hoy día estoy medio cantinflesco. Ustedes saben que Cantinflas es un actor mexicano, ¿no? Fue un actor mexicano cómico. Bueno, y hasta entonces que hablaba así, con todas las cosas las enredaba. Muy bien, entonces ahí está, ¿sí? Entonces la ecuación 1 es una ecuación que explicita la función 5, ¿no? La función implícita 5. También, fíjense ustedes que si en la función 2 el 6 lo saco del paréntesis, tendría x más un sexto de t, todo elevado al cuadrado, que también resultaría ser una forma explícita de la función f5, en 5. ¿Se dan cuenta? Y que el coeficiente de t es un sexto, por lo tanto un sexto es la rapidez de la onda, ¿sí? Otra, en la ecuación 3 factoricemos el 4, saquémoslo del paréntesis y tendríamos x más un medio t menos una constante. Entonces, otra vez tenemos una nueva función, una nueva función del binomio, ¿sí? Es decir, 3 también es una forma explícita de la f que está en la 5, ¿sí? De manera tal que es una onda. Y su rapidez es un medio, ¿no? Que es el coeficiente de t. La forma 4, esa forma sí es diferente, ¿no? La forma 4 sí no es correspondiente a este binomio, pero también, si ustedes derivan 2 veces y reemplazan acá, van a ver que efectivamente satisface la ecuación de onda y su rapidez es raíz cuadrada de k, perdón, no raíz, su rapidez es k sobre omega. Al revés, omega sobre k, que estoy hablando. Sería omega sobre k, ¿no? Esa sería la rapidez de la onda. Entonces, el hecho de que satisfaga la ecuación diferencial ya es una onda. Y para determinar su rapidez, simplemente identifico cuál es la expresión de B, que es, repito, omega entre K. ¿Ok? Por lo tanto, todas las 5 funciones que están acá corresponden a ondas. ¿Sí? Ahora, es más, lo que nosotros, esta primera forma se llama una lorencial, ¿no? Que no es una función periódica, pero sí es un pulso que se propaga, ¿no? Es como un cerrito, pero más delgadito, ¿no? Que es como una gaussiana, pero más delgada, ¿sí? Esta función exponencial
también resulta ser una onda no periódica, pero es onda, al fin y al cabo. La 3 sí es una función periódica, ¿sí? Es una función periódica. La 4, bueno, que esta le llamamos ondas viajeras, ¿no? Y la 4, perdón, es una onda también, es una onda porque satisface la ecuación de onda, pero esta onda, ¿sí? Esta onda se llama onda estacionaria. Ya vamos a ver por qué, cuando veamos eso, ¿no? La próxima semana, no, la próxima clase, el día de mañana vamos a ver eso. Si es que hoy día un poquito nos adelantamos, bueno, no es que bueno, apretamos el acelerador porque estamos un poco atrasados. Muy bien, entonces, por su importancia vamos a estudiar las ondas periódicas, ¿sí? Las ondas periódicas armónicas en particular, ¿sí? Las ondas armónicas son las que vamos a estudiar. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Primero que muchos, digamos, adelantos tecnológicos, como por ejemplo la electricidad que nos llega a nuestras casas, son ondas periódicas, son ondas armónicas, ¿ok? Hay, bueno, y también, y esto de acá ustedes lo pueden encontrar en el libro de Selway, en las primeras páginas, van a encontrar del capítulo de oscilaciones y ondas, van a encontrar de que efectivamente con las ondas armónicas se puede reproducir cualquier onda, ya sea periódica o no, puede reproducirse sumando una cierta cantidad finita de ondas armónicas. ¿Ok? Y a esta técnica se conoce como transformadas de Fourier. Entonces, las transformadas de Fourier me permiten a mí expresar una función cualquiera, sea periódica o no, en términos de funciones armónicas, senos o cosenos. Y lo puedo aproximar con la precisión que yo quiera. Lo único que tengo que hacer es sumar una mayor cantidad de ondas armónicas. Entonces, ya pueden ustedes ver de que estas ondas armónicas son muy importantes. Las ondas armónicas son periódicas, ¿sí? Y por eso está nuestro título así. Ya está, ahí está. Vean ustedes que esta es la ecuación de una onda armónica que viaja en una dimensión, ¿ya? ¿Sí? Soy reiterativo en el hecho de que nosotros vamos a estudiar la matemática de una dimensión, ¿de acuerdo? Así que esto es en una dimensión, ¿ya? Entonces, ¿en qué dimensión? ¿En qué espacial? Es X. Viaja a lo largo del eje X, ¿ok? Y la otra variable es el tiempo, ¿sí? Es decir, que son dos incógnitas, ¿no? La espacial, X, y la temporal, que es el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ahí en esta función de onda tenemos 4 parámetros: A, K, W y Phi. K y W ya están determinadas por las características del sistema físico ondulatorio, o sea, por las características del sistema físico por donde se propaga la onda. ¿Ok? Ya está, ello determina este de acá, ¿no? Y este otro parámetro. Ambos. Entonces, los otros dos, A, que le llamamos coeficiente o amplitud, esta amplitud y esta constante de fase son variables que dependen de las condiciones iniciales del movimiento periódico, del movimiento ondulatorio. ¿Ok? Ya nosotros ya hemos entendido de que las condiciones iniciales del movimiento son muy importantes porque determinan, ¿sí?, el tipo de movimiento. Tanto así que con unas condiciones iniciales tenemos un tipo de movimiento y con otras condiciones iniciales tenemos otro tipo de movimiento. Recuerden ustedes lo que hemos visto en movimiento rectilíneo, ¿no? Condiciones iniciales, o sea, cuando bajo la aceleración constante como la gravedad. Si la condición inicial es una velocidad colineal con la gravedad, entonces es un movimiento que solo es rectilíneo. Pero si la velocidad inicial, ¿sí?, resulta ser no colineal,
entonces es otro movimiento, es un movimiento de tipo parabólico, ¿sí? Entonces las condiciones iniciales son muy importantes. Y estas, entonces, A y Φ, es decir, la amplitud y la constante de fase, se determinan a partir de esas condiciones. Muy bien. Acá estamos considerando entonces la gráfica de esta función, ¿sí? Y primero graficamos Y en términos de, perdón, vamos a graficar Y, aquí está Y, en términos de la posición X, ¿ok? Entonces esto equivale, y acá importante es congelar el tiempo, darle un valor explícito al tiempo. ¿Cómo la pondríamos esta función? Y de X, T0. ¿Ok? Donde T0 ya es una constante. Entonces finalmente sería una función, Y es una función solamente de X, ¿no? Y eso es lo que estamos graficando acá. Y congelar el tiempo implica tomarle, si se trata de una cuerda, por ejemplo, tomarle una foto a la cuerda y nos está mostrando la forma de la cuerda, ¿sí? Entonces, en ese instante la cuerda ya no es horizontal, sino tiene esta forma que estamos viendo. Ok, entonces, lo que se aprecia es que cada cierto tiempo, ¿sí? O mejor dicho, a cierta distancia, partículas tienen el mismo tipo de movimiento. ¿Y cuál es esa distancia? Aquí está, lo que llamamos nosotros, estamos llamándole longitud de onda, ¿ok? La distancia mínima que separa dos partículas, ¿sí? Que tienen el mismo movimiento en todo instante, se llama longitud de onda. Repito, distancia mínima entre dos partículas, ¿sí? Que tienen el mismo movimiento se llama longitud de onda y la denotamos con la letra lambda, ¿ok? Y la relación que existe K entre lambda es este de aquí que aparece, ¿no? Esto se puede demostrar, ¿de acuerdo? Esto se puede demostrar y lo vamos a hacer dentro de un momento, ¿sí? Entonces lambda, repito, es la distancia mínima que hay entre dos partículas que tienen el mismo movimiento, ¿ok? Y bueno, pues habrán otras partículas también de que tendrán el mismo movimiento, pero la longitud de onda separa, es la distancia que hay entre dos partículas que tienen más cercanas que tienen el mismo movimiento. Muy bien. Y por otro lado, ¿sí? tenemos la gráfica de Y, o sea, de esa misma ecuación, pero en función del tiempo. En este caso, vean ustedes que congelamos el valor de X. Entonces nos resulta una ecuación de la forma YX0, que está congelada, T, ¿no? T todavía es la variable. Entonces graficamos Y en términos de T, ¿de acuerdo? Perdón, disculpa. Graficamos Y en términos de T, ¿ya? Vamos a graficar Y en términos de T. Entonces, vean ustedes que también es una función periódica, ¿sí? Periódica en el espacio y periódica en el tiempo. Y la distancia mínima que hay entre dos partículas que tienen la misma, que repiten, no, discúlpeme, estoy hablando ya así de memoria y por lo tanto me equivoco. Aquí primero debo interpretar qué significa fijar el X. Al fijar el X, lo que estoy diciendo es, me estoy fijando solamente en una partícula. ¿En cuál partícula? En X0. Y el resto de partículas no me interesan, ya está, para ser muy drásticos. Entonces no me interesa nada, solo me interesa X0. Y entonces voy a dejar que el tiempo transcurra para apreciar cómo evoluciona el movimiento de esa partícula. ¿Ok? Y entonces encuentro que puede ser descrito por una función seno, ¿sí? Acá, ¿cómo describí esta función seno? A ver, voy a ir un poquito más allá. Esto sería A por el seno,
¿sí? Seno de más menos omega t más una constante. ¿Ok? ¿Y cómo se describiría esta otra ecuación? Esta de acá. Esta sería entonces A por el seno de omega de kx más una constante. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo que estamos observando, ¿y esta ecuación de a qué cosa le corresponde? Esta ecuación es un más. ¿Se dan cuenta? Ese es un más. Sí, pero usted dirá, no entiendo, eso ¿cómo es que va a ser un más? Bueno, es la ecuación, vamos a decir mejor que es una ecuación armónica. ¿Está bien? Porque nosotros hemos llamado un más cuando en la fase no está la coordenada espacial, sino más bien la coordenada temporal. Esto de acá sí es un más. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es, para recapitular todo, nos hemos fijado en una sola partícula y hemos dejado que evolucione el tiempo y hemos encontrado que la partícula se mueve en movimiento armónico simple. ¿Sí? Ese es un movimiento armónico simple. Y por lo tanto, identificamos de la gráfica directamente cuál es la distancia mínima, ¿sí?, temporal que demora la partícula en repetir el movimiento. O sea, cuánto tarda la partícula en repetir el movimiento. Por ejemplo, puede ser desde aquí hasta acá. Vamos a ponerle otro color mejor para poderlo distinguir. Desde acá hasta acá. Y eso se llama un periodo T.